Hola Luis. Hola, ¿qué tal? No, ¿por qué no sale este? Hola, Claudio. Hola Luis, ¿cómo está? ¿Se escucha bien ahí? Sí, ¿no? Sí, ¿para qué estoy acá con un problema con... No enciende esto? ¿Qué le pasa? ¿Podés ir viendo de compartir? Ahí va bien, ¿no? Sí, avanzá una, dos, por las dudas. Ah, perfecto, perfecto, ya está, ya está. Ya está. No, porque queríamos ver cómo se estaba visualizando nada más. Vamos a empezar 22, así que tenemos todavía un poquito de tiempo. Perfecto, perfecto, no hay problema. Vi que estás en la universidad también de Mar del Plata. Sí, yo trabajo, fui el primer profe que tuvo la Tenés carrera. todas las universidades de acá. Sí, sí. Y encima me mudé, ¿viste? No sé si te comentaron ahí, me mudé a La Pampa, Ah, eso no cambié de sabía. provincia, así que estoy viviendo acá, residiendo en Santa Rosa. Estoy coordinando el centro de simulación clínica acá en Santa Rosa, Ah, qué bueno. y esperando que nos acrediten la carrera de medicina. Qué bueno, qué bueno. Recording in progress. Recording stopped. Oye, ¿por qué no aparezco acá? Hola. Dame un minuto, Claudio, que ahora te atiendo. Estoy en otro. Mira, ¿cómo querés que te presente? Médica clínica y oncóloga. Claudio, pone para proyectar. Para, ¿cómo se llama? Se dice creo que oncóloga clínica, pero también se Perfecto. entiende. Es que Sí, déjalo.
de su módulo de Bueno. enfermedades respiratorias, la doctora Tatanjo. Delfina es especialista en medicina interna y en oncología. Bueno, ahora vamos a arrancar aquí con el doctor Berardi, que tiene un magíster en salud. Además ha trabajado activamente como docente, trabaja activamente como docente en universidades, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Matanza y también la de Mar del Plata. Y tiene muchos trabajos de investigación sobre temas, digamos, un poco variopintos, por ejemplo, temas que tienen que ver con distintas comunidades, con distintos grupos con dificultades sociosanitarias, con temas con los alumnos, y hace una buena cantidad de tiempo, por su relación con el Ministerio de Salud y otros temas pedagógicos, se ha metido en el tema de los cuidados progresivos, que bueno, tiene que ver con el nombre también del título que nosotros hacemos, que un poco creemos que la medicina hospitalaria prepara a los médicos para que este nuevo funcionamiento y accionar dentro de los hospitales, que es los cuidados progresivos, se pueda llevar a cabo. Pero ya que él ha sido como uno de los creadores, digamos, del tema, sería muy bueno que nos dé una charla de cómo es el modelo de gestión e internación, tal cual está el título, para los cuidados progresivos, porque a veces nos cuesta un poco entender el tema. Suena relativamente fácil cuando uno lo dice en términos teóricos, y después bajarlo a la práctica nos resulta un poco más complejo. Por lo tanto, si damos con las personas fundadoras, por así decirlo, del plan de la idea en la Argentina, nos parece muy bueno tenerlos acá. Al final del punto te vamos a ir haciendo preguntas con la gente, Claudio, y bueno, te puedes quedar con la charla. Necesitamos ahora que actives el audio y que puedas empezar. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Esta clase que por ahí venimos hace 2 o 3 años dándola de alguna manera para este curso, hay que aclarar que antes tenía como un subtítulo que era límites y alcances, pero parecía como que uno estaba a la defensiva, ¿no? Digamos, como que si tuviera que explicar un sistema que es nuevo, y en realidad no es un sistema nuevo. Como vamos a ver ahora, es un sistema bastante, como un modelo ya podríamos decir, bastante viejito, eh, pero que pasa por altibajos permanentemente, no solo en su comprensión, sino en su constitución, ¿no? Porque abarca muchas aristas. Yo les voy a mostrar, por lo menos creo, unas cuantas de ellas, ¿sí? Entonces, en principio, empecemos hablando de qué es el modelo de gestión e internación por cuidados progresivos. Yo los objetivos que me planteé, y después podemos ampliarlo o achicarlo si ustedes se aburren, en principio es desarrollar conceptualmente qué es que se llamamos cuidados progresivos, identificar el modelo como un modelo de cambio de gestión cultural, obviamente también describir el modelo en la internación de cuidados progresivos, cómo sería una línea de trabajo fundacional, y además describir cómo, dónde y quién debería formar a los médicos en cuidados progresivos, ¿no? Obviamente acá hay una institución que se está haciendo cargo de esto y por eso estamos acá en este tema, pero me parece interesante también charlar, bueno, ¿existe especialidad en esto? ¿Alguien está formando? ¿Cómo vamos? ¿Cuáles son los últimos datos de los recursos humanos en nuestro país sobre este tema? Y en principio siempre aclaramos que hay un paraguas global, que es esta mirada académica que todos tenemos, que es hay que reestructurar la mirada que tenemos sobre los cuerpos, ¿no? Sobre la psique de las personas, sobre la atención sanitaria en general, pero está claro que ha habido numerosos cambios demográficos, esto que llamamos la movilidad, la multiculturalidad, ya ni siquiera del ámbito académico, sino del ámbito de cuando vamos a una internación en cualquier hospital en la mayor parte del país, hay digamos, un abanico heterogéneo de personas que están allí trabajando e internadas. Además, la aparición de nuevas tecnologías, ni que hablar de la inteligencia artificial con todo lo que ha traído, convenido, ¿sí? Con sus cauces y las consecuencias que tiene. Las nuevas patologías y las barreras epidemiológicas, no me refiero solo al COVID, que parece que ya quedó hace unos años atrás, aunque esté circulando muchísimo, sino también a barreras epidemiológicas actuales en función de si las personas siguen y continúan con esa brecha que ha aparecido nuevamente en la carencia de las vacunaciones, de la inmunización y la aparición obviamente de patologías emergentes que pensábamos que estaban controladas. Además, el desarrollo humano sustentable y el aumento de expectativa de vida en general de la mayor parte de las naciones, ¿no? Todo esto hace de alguna manera que la Organización Panamericana de la Salud defina, ¿sí?, a un nuevo modelo de sistema de atención, que es el modelo de cuidados progresivos, y básicamente la definición que la OPS da es que es
una concepción, o sea, es un modelo, ¿sí?, mediante el cual podríamos organizar todos los servicios según las necesidades de atención que requiere el paciente en un momento determinado. Es decir, la idea es que el paciente reciba los cuidados en el grado que los requiera, como la salud y la enfermedad son cuestiones obviamente completamente dinámicas, puede ser que esa situación cambie, se modifique y por lo tanto requiera también un grado de cuidado menor o mayor según el momento, ¿está bien? Y obviamente acá ya no estamos hablando de una división de servicios, como vamos a ver en algún ejemplo apropiado dentro de unos minutitos, sino que por ahí va a ser atendido en un área del hospital que sea más apropiada a ese estado clínico y ya es independiente de la especialidad por la cual haya recurrido aparentemente en un inicio, ¿no? Esta es la definición del modelo, ¿sí? Para nosotros, cuando decimos, bueno, ¿cuál es el modelo de internación? Básicamente, si es un modelo hospitalario o no, obviamente es un modelo de atención sanitaria. No tiene que ver solo con el hospital, sino con un hospital que funciona en red con todos los centros monovalentes y polivalentes que dependan de esa región y por lo tanto con los centros de atención primaria, ¿sí? Entonces, el hospital, en este modelo de cuidados progresivos, se tendría que organizar para satisfacer las demandas y las necesidades que tienen las comunidades, ¿sí?, y brindar una atención interdisciplinaria, una palabra que suena desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y muy pocas veces se pone en práctica, ¿sí? En diferentes lugares de complejidad, ¿no? Va a tener baja, mediana y alta complejidad y obviamente lo que nosotros comúnmente llamamos ahora unidades cerradas, y que el paciente, como dije, puede pasar en el trayecto evolutivo de su enfermedad por un sector hacia otro sector que resulte más apropiado para esa atención. Y como también dije, ¿sí?, no es un modelo nuevo, digamos. Uno podría pensar, ¿sí?, que existe una protohistoria, para no hablar de prehistoria, una protohistoria de los cuidados progresivos. Por ahí podríamos pensar cómo en la guerra de Crimea, Nightingale, digamos, empieza a observar que hay sectores, digamos, de los heridos que había en ese momento en la guerra, terminaban siendo desatendidos, pero que no había un criterio válido, ¿no? Y otros que eran sobreatendidos, por así decirlo, tampoco con un criterio válido y por lo tanto empieza una organización interna, ¿sí?, primero con un grupo de enfermeras y luego en general con toda la comunidad y siendo entendida por el cuerpo del ejército, también el cuerpo médico del ejército, pone a disposición no solo el concepto de triage, ¿no?, que lo lleva adelante, sino justamente esta cuestión de existen cosas que tenemos que prestar la atención hoy, en este momento, en este lugar, pero ese paciente luego va a ser trasladado a otro sector porque ha mejorado su situación y esto, de alguna manera, es lo que yo llamaría como la protohistoria de los cuidados progresivos. Hay otra partecita, en 1923, lo que le hablé antes obviamente es promediando un poquito después del siglo XIX, pero en 1923 Dandy con la organización del Johns Hopkins Hospital, básicamente que también no trabaja en la totalidad, a diferencia del Manchester Memorial Hospital que es de 1956, pero ya este hospital, a palabra de Dandy, que fue uno de los codirectores del lugar, empieza a trabajar con sectores en cuidados progresivos. Luego el desarrollo, como les dije, en un hospital que empieza a trabajar con la mayor parte de los servicios bajo la oleada de los cuidados progresivos, no recibía este nombre específico, le daban otro nombre en ese momento, pero trabajaba básicamente con esto de modificar la atención y el cuidado que los pacientes requieren según el momento, el tipo de enfermedad, en bajos y altos cuidados. Y básicamente, casi llegando a la década del 70 del siglo pasado, la Organización Panamericana de la Salud plantea este concepto de modelo teórico de atención y comienza el desarrollo, ¿sí?, y el financiamiento de muchos organismos internacionales para tratar de llevar adelante este modelo de gestión e internación por cuidados progresivos. Nosotros en nuestro país tenemos el Hospital Agudo Manuel Belgrano, es un modelo que empieza en 1986, pero el Garrahan, estoy trayendo toda la historia para acá, tiene un sector que trabaja por cuidados progresivos, hay un hospital en San Luis que trabaja por cuidados progresivos, hay una organización pendiente en algunos hospitales en la ciudad de Rosario por cuidados progresivos, y obviamente hay una historia en Neuquén, y especialmente en esa zona, sobre los cuidados progresivos, ¿no? Y no quería olvidarme, aunque yo por ahí ya no formo parte del plantel estable del Ministerio de Salud de la Nación, es que en la pospandemia inmediata se empezó a trabajar, y yo estaba allí, en cómo generar un modelo de atención en cuidados progresivos, tratar de llegar a la especialización y tratar de llegar a un modelo, obviamente, de formación del recurso humano, del cual les voy a hablar en un ratito.
si uno tuviera que decir cuál es el objetivo principal que tiene el modelo de cuidados progresivos, por el cual uno podría decir se diferencia de un modelo tradicional por servicios, ¿no? Y primero, como dije, y no me voy a cansar de repetir, es que la idea de este modelo por cuidados progresivos proporciona el mejor tratamiento o la atención óptima, ¿sí? Que requiere, obviamente, ese paciente por el estado de salud que tiene en ese momento. Entonces, se reorganiza el hospital y el equipo de salud alrededor de las necesidades del paciente. Entonces, los lugares donde se interna la persona se van a definir no como especialidades o subespecialidades o hiperespecialidades, sino como niveles de cuidado, ¿sí? Como niveles de cuidado. Y cuando uno dice, ¿por qué planteamos claramente los objetivos? Porque si se fijan en esa definición que dio la OPS, es una definición de un modelo teórico, ¿no? Pero cuando uno dice que el principal objetivo tiene que ver con generar la atención óptima en un momento determinado del paciente y seguir su trayectoria de esa línea de vida y enfermedad o salud-enfermedad, nosotros decimos que este modelo de cuidados progresivos también viene a generar una disrupción en un modelo de atención por servicios, un modelo hospitalario, un modelo de atención sanitaria, que tiene tres grandes líneas que para mí, digamos, y por lo menos así uno lo expresa y lo lee en la mayor parte de los autores en Europa y en Estados Unidos, es que son tres líneas antisolidarias. Por un lado, el antropocentrismo, en el cual nosotros nos hemos formado fundamentalmente, en el cual adherimos simplemente sin mucho, digamos, raciocinio, sino por ósmosis a un montón de líneas de investigación que no se adecúan a las cuestiones que trae nuestro modelo de sistema de atención del paciente, hablo de Argentina, el eurocentrismo, obviamente que avala esta cuestión de que todo lo que viene generalmente de esta línea central del modelo europeo y el modelo cultural europeo es mejor que cualquier otro modelo latinoamericano, ¿sí? O iberoamericano, y el egocentrismo que planta a la persona en función de la especialidad que obtiene, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros adherimos a este modelo antisolidario, de alguna manera el hospital va a seguir teniendo, por más que lo llamemos modelo de cuidados progresivos, digamos, un peso sobre los hombros que está relacionado con un servicio y el funcionamiento por servicio, ¿no? Entonces, a pesar de que yo diga, yo soy médico, soy un especialista en medicina interna y trabajo en un hospital que se organiza por cuidados progresivos, no voy a trabajar sobre los cuidados que requiere este paciente en este momento determinado por su estado de salud actual, sino simplemente por el hecho de que tiene una patología que yo la vengo llamando tradicionalmente una patología clínica. Y obviamente, otra de las cosas que nosotros planteamos, ¿sí? Es un modelo que nos permita cambiar la curva de aprendizaje que tenemos por el sistema de educación médico, ¿no? Ustedes saben que hay una fuerte paradigma, ¿sí? Que nosotros veníamos arrastrando muchísimo desde mediados del siglo XVII, que tenía que ver con esta cuestión de poseer los cuerpos, ¿no? Atender en función de que el paciente está ahí para generar un modelo de atención sin límites, y también desde el punto de vista académico, un punto crucial, que es, eh, hay una autora, una pedagoga argentina, que es Alicia Camilione, seguramente la habrán sentido nombrar, que ella dice en un texto nuevo que escribió en la pospandemia inmediata que, en general, cuando uno le pregunta a los médicos qué fue lo que pesó más, ¿no? Para el ejercicio profesional, si lo que aprendió durante la academia o lo que aprendió luego en posgrado, en la residencia, seguramente les van a decir que pesa mucho más el posgrado y la residencia que lo que aprendió en la academia. Entonces, Alicia Camiliani dice, si todo lo que yo necesito aprender lo voy a tener que ir a buscar en un posgrado, o sea, en el sistema de residencia, es obvio que eso es lo que debería estar en el grado, ¿no? Y esto es un concepto primordial que también les voy a tratar de mostrar hacia el final, trata de cambiar un poquito este sistema de cuidados progresivos. Entonces, la idea es imaginarnos, ¿no? Un hospital con un gestor en cuidados progresivos, ¿sí? Porque si yo tengo en cuenta, y esto lo digo sin queja ya, digamos, ¿no? Que tenemos fragmentación en 24 jurisdicciones, que hay hiperespecialización, etcétera, lo importante es que hoy el modelo sanitario termina recayendo y generando que el único gestor de la salud de los pacientes sea el propio paciente, que tiene una cuestión hiperfragmentada y tiene que reconstituir en diferentes especialistas cuál es la mejor atención que podría tener en un momento determinado. Entonces, resumiendo esto, este modelo se plantea, tratemos de imaginar un hospital humanizado en la atención sanitaria, en los procesos que se dan en la atención sanitaria, pero también en la arquitectura, en los espacios, que es todo un tema. Porque es muy difícil pensar también que los hospitales tradicionales, así como están, me
refiero arquitectónicamente, así como están, se pueden reconvertir muy fácilmente en hospitales por cuidados progresivos, y digamos, siempre va a pasar algo y a faltar algo, algún elemento que va también a ser necesario reconstituir. Por eso la arquitectura, los espacios también tienen que ser humanizados en función de estos cuidados progresivos. Entonces, si uno pudiera resumir, digamos, que era el primer objetivo que había planteado en la clase, cuáles son los conceptos claves de los cuidados progresivos. Por un lado, una internación polivalente, según momento crítico del paciente, según requerimiento de los cuidados. ¿Cuál es el plan estratégico? Capacitar a los recursos humanos en niveles de cuidado, ¿sí? Implementar acciones integrales sociosanitarias, o sea, que el hospital funcione, obviamente, en red con el sistema de atención primaria, ¿sí? Y el pilar fundamental que tiene es que hay una mejor gestión del factor humano, me refiero a todos los sectores, que no solamente al médico o al enfermero, sino todo lo que conforma el sistema de atención, y a la gestión de las camas, como vamos a ver ahora, ¿no? Esto podría ser como el punto de partida para decir cómo debería funcionar, ¿no? Entonces, dicho esto, pasó al segundo objetivo, que era, ¿cuáles son las características que tiene el modelo de internación y de gestión por cuidados progresivos? Yo les nombré primero que la internación va a ser de uso polivalente, ¿sí? Según el requerimiento de los cuidados. Hasta hace muy poco tiempo yo, cuando decía, ¿quién tiene que tener a cargo esto? Uno decía, la gestión está a cargo de médico clínico. En realidad, la gestión va a estar a cargo de un profesional de la salud con visión clínica, con una muy fuerte actividad y desarrollo interdisciplinario, ¿está bien? Que pueda contemplar el traccionar a diferentes servicios, a formar parte de las recorridas de sala, a formar parte de la toma de decisiones sobre la salud del paciente, y además una característica es que se debe contemplar un plan estratégico justamente que promueva la interacción entre los equipos técnicos y el recurso humano de desarrollo sanitario, ¿está bien? Básicamente, por eso decimos que hay que implementar acciones integrales sociosanitarias, porque todo el equipo técnico que conforma un ámbito hospitalario está incluido en la toma de decisiones en este modelo de cuidados progresivos. Y como les dije antes, la segunda característica es que en este modelo el paciente no se interna, digamos, por servicio, ¿sí? Sino por niveles de cuidado. Es decir, no hay una diferenciación estricta por especialidades. Y acá vamos a encontrar, si uno dice modelo de cuidado progresivo, dos vertientes. Una, en aquellos modelos hospitalarios tradicionales que están reconvirtiendo su funcionalidad, y por lo tanto las especialidades siguen funcionando como especialidades, pero con elementos críticos en ella. Pero esto no es lo que uno define por cuidados progresivos, es decir, si yo tengo un servicio de tocoginecología, un servicio de cirugía general, cuidados progresivos no sería poner un clínico en esos servicios. Eso sería un puntapié inicial para reconvertir los escenarios en un hospital por cuidados progresivos, pero no es eso, ¿no? Porque acá estamos hablando de una organización mucho más horizontal, que le dé claramente prioridad a la atención según el cuidado que requieren las personas, y por lo tanto las camas son según riesgo o por cuidados progresivos también. Ahora desarrollo un poco más esta idea por si no se entendió, ¿no? La idea es, el paciente ya no pertenecería a ningún servicio, ¿no? Sino que se interna en un sector que se va a llamar bajos cuidados o cuidados bajos, cuidados intermedios, cuidados altos, que algunos asemejan este cuidados altos con lo que hoy llamamos unidades cerradas y otros no, la diferencian bien para estos sectores, ¿está bien? Se interna entonces en un sector que está designado por necesidades médicas. En general acá los médicos, desde el momento que ingresa el paciente, ya sea por guardia o por el sector de admisión, trabaja como si fuera una especie de gestor del triage, por así decirlo, para saber qué cuidado requiere en ese momento, ¿está bien? Y obviamente hay un vector que atraviesa la salud del paciente en este modelo de atención por cuidados progresivos, que es el cuidado de enfermería. Es decir, el cuidado de enfermería es vital, y no existe posibilidad alguna de construir un modelo de internación, por lo menos, de cuidados progresivos, sin pensar en una línea fuerte de enfermería formada en cuidados progresivos, ¿no? En este sentido. Para dar un ejemplo, como a mí siempre me gusta, porque bueno, soy clínico, o sea, no puedo dejar esta vertiente. Si yo tengo un paciente que ingresa por guardia con una neumonía aguda de la comunidad y practico el score tal, el otro score, cualquiera, el que ustedes quieran de los tantos que existen para neumonía aguda de la comunidad, yo diría que básicamente el 95% de la neumonía aguda de la comunidad, solo por el nombre, independientemente del score, se internan en clínica médica. ¿Sí? Y uno dice, las neumonías extremadamente más graves, con insuficiencia respiratoria, otros, deberían estar en un cuidado mucho más estricto, más alto, más elevado. Sin embargo,
hoy todas las neumonías, no importa, ¿sí?, que estemos hablando de una neumonía leve, una neumonía muy grave, se internan por definición, ¿no? Como si hubiese quedado una tradición que la neumonía es un proceso inflamatorio del parénquima, del estroma pulmonar, por lo tanto es una cuestión clínica, ¿sí? Bueno, hoy, con los mismos scores biológicos, ¿no?, que uno usa habitualmente, yo podría definir, por ejemplo, que hay algunas neumonías agudas de la comunidad que van a requerir bajos cuidados y otras que van a requerir altos cuidados, o cuidados mucho más profundos e intensos. Además, como yo les dije, el otro ítem importante, ¿sí?, es que el hospital tiene que actuar en red con otros establecimientos de salud, ¿sí? Y esto es así porque una de las cosas que queremos prevenir en este modelo de cuidados progresivos es este modelo de reinternación permanente sin sentido, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo en red vislumbra que una persona que se atiende en una zona de atención primaria de la salud, ¿sí?, puede ser un centro de salud, un CESAC, una sala, un hospital más pequeño, de baja complejidad, y estoy pensando en otros lugares del país que no sean la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, digamos. Estoy pensando en lugares donde por ahí hay que hacer 200, 300 kilómetros para llegar al primer lugar de atención con la mayor parte de la tecnología, ¿sí?, que se requiere. Bueno, pensando en eso, entonces es absolutamente necesario actuar en red, en el cual desde ese momento que el paciente es atendido en un lugar un poco más alejado, en un lugar periférico o en un centro de salud formado como tal, tiene que haber al menos un llamado y una interacción permanente en el traslado de ese paciente con el hospital que lo recibe y que lo recibe ya, digamos, con el nivel de cuidado que requiere y lo va a internar en el lugar que requieran esos cuidados que ese paciente necesite en ese momento, ¿sí? Por lo tanto, hay toda una participación, como les dije, de diferentes sectores, el sector administrativo, técnico y profesional de los centros de salud y de los hospitales que tienen que estar en íntima comunicación. Si uno dice traducir esto en un flujograma, yo diría, ¿cómo se comienza? Bueno, el paciente puede ingresar por urgencias o por el consultorio, porque obviamente puede ser que la atención, uno detecte el nivel de cuidado que persiga ese paciente allí en ese momento en el consultorio, porque requiere una atención intrahospitalaria ambulatoria, ¿sí?, por alguna patología crónica pero reagudizada que requiere estar momentáneamente internado. Entonces, si esto se cumple, ¿no?, la unidad de admisión y egresos trabaja con un equipo de cuidados progresivos, médico y enfermero, que va a determinar si el paciente requiere cuidados mínimos o cuidados bajos, cuidados intermedios o cuidados intensivos o altos, depende de la nomenclatura del hospital en el que estemos hablando, ¿no? Y lo otro interesante es que uno, como clínico, está extremadamente acostumbrado que todo paciente de cuidados intensivos, por lo general, cuando sale de cuidados intensivos, progresa su evolución a estar internado en cuidados intermedios o en clínica médica, por así decirlo, ¿no? Y esto ya acá no es así, ¿no? Digamos, si el paciente ya no requiere cuidados, básicamente, digamos, sino que los cuidados son extrahospitalarios, se externa desde cualquiera de estos sectores en los cuales estuvo internado una vez que fue admitido en admisión de egresos. Perdón, y una cosa que me olvidé, ¿sí? Si hay un seguimiento, un equipo de seguimiento, está bien, esto lo vamos a ver con cómo estuvo pensado el sistema de residencia en un momento, un residente en cuidados progresivos, ¿sí?, y esto lo podemos discutir, es todo un tema de discusión, puede tener un solo residente en cuidados progresivos, puede tener algún paciente en cuidados mínimos y otro paciente en cuidados intensivos. ¿Está bien? Por lo tanto, no es un residente de clínica médica, sino que es justamente un residente que atiende pacientes que tienen determinados requerimientos de cuidados diferentes. ¿Y qué cuestiones, para mí, y por la literatura de lo último que está ocurriendo y por lo que habíamos hablado en varios centros hospitalarios que trabajan con un modelo similar, es cuáles son las cuestiones más relevantes que hacen que este modelo de gestión sea diferente, eficaz, ¿no? Eficaz con las características particulares de cada establecimiento, ¿sí? Entonces, la internación por cuidados progresivos tiene que observar lo que dijimos, brindar una atención médica un poco más personalizada, en forma cuasi programada, ¿sí?, con criterio, en donde al paciente se le atiende y se le dan todas las condiciones de promoción, control, prevención, de recuperación y rehabilitación, ¿sí?, sin necesidad, insisto con esto de que el paciente esté deambulando, sino que el paciente va a ir a otro lugar, digamos, de atención porque lo requiere su cuidado integral, ¿sí? Ese paciente está atendido por un equipo más bien interdisciplinario que tiene, obviamente, tiene al clínico y a la enfermera a la cabeza, pero tiene especialistas que se los invitan a las recorridas, igual que al conjunto técnico, para la toma de decisiones
y el plan terapéutico mucho más consensuado. Se coordina también con los servicios fundamentales de lo que es tamizaje, estudios o diagnóstico por imágenes y de laboratorio, ¿está bien? Y como dije antes, dentro de ese equipo puede estar también en un momento determinado el requerimiento del farmacéutico, del nutricionista, de un asistente social, del psicólogo, del kinesiólogo, no a manera de te voy a pedir una interconsulta, sino a manera de necesidad de cumplir justamente con este cuidado que requiere para darle la mejor atención, que probablemente lleva a una externación mucho más rápida y eficiente. Y además, este sistema de cuidados progresivos, esto es literatura, esto, digamos, reconoce que hay servicios esenciales de apoyo al servicio de diagnóstico y tratamiento, al transporte, a la seguridad, a la limpieza, al confort, al abastecimiento, a la dirección, a la administración. Fíjense que ahí hay un montón de cualidades que tienen que ver con la arquitectura hospitalaria, nuevamente, que es todo un tema bastante novedoso, por lo menos en cuidados progresivos, ¿no? Antes de seguir, perdón, parezco alguien, no sé si se está entendiendo hasta acá lo que estoy diciendo, pues estoy hablando a 1000 por hora y nadie me detuvo, Ah, está perfecto. ¿sí? Ok. Entonces, cuando uno pregunta, bueno, pero mostrame las evidencias, ¿no? Más allá de lo teórico, ¿cuáles son las evidencias y las ventajas que tendrían si yo establezco un modelo de gestión por cuidados progresivos, parcial o total, ¿no? Bueno, lo que sí sabemos es que en los lugares donde se ha implementado, esto hay mucha información, perdón por pasar, mucha información más de afuera que de adentro de nuestro país, pero lo que aumenta claramente es la accesibilidad de las camas, ¿sí? Porque pone esta al servicio de la prioridad de las personas, la prioridad clínica, y por ejemplo, se empieza a evitar una paradoja clásica en el modelo tradicional de atención, y esto lo puedo decir con mucha efervescencia clínica, digamos, ¿no? Que se evita la paradoja de que un paciente que tiene indicación de hospitalización, por ejemplo, en un lugarcito, no se interna porque alguien dice que la sala de la especialidad, por ejemplo, traumatología está completa o clínica está completa, mientras que otra tiene camas libres, ¿no? Entonces, acá no hay un abuso, un sobreuso o una subutilización de las camas, sino que justamente como se va a internar a las personas por prioridad clínica, ¿está bien? Y no por modelo de servicio, no existe el concepto de no se interna en esta sala, digamos, porque esta especialidad, traumatología, clínica o lo que fuere, está completa, ¿no? Y hay en otro lugar donde hay camas libres. Es decir, que mejora la disponibilidad de camas. Lo otro, hay estudios, esto por supuesto son percepciones y hay mucha subjetividad, pero hay estudios que dicen que se mejora la percepción que tienen los pacientes porque reconoce que hay un equipo cuidándolo, ¿no? Que no hay solo un médico que por ahí desaparece en algún momento por diferentes razones, porque está atendiendo a 300 pacientes en otros lugares, etcétera, sino que hay un equipo de salud que está definiendo y tomando decisiones sobre los diagnósticos, las terapéuticas, los estudios que se van a hacer, y esto genera que el paciente se sienta más seguro, ¿no? Y además, hay otra cuestión, y es que todo lo que tiene que ver con cuestiones de transversalidad, como por ejemplo la confección de historias clínicas, las actualizaciones en la formación de los equipos de salud, el trabajo en equipo, las búsquedas bibliográficas, etcétera, se han revitalizado con este modelo también, ¿sí? Porque justamente trabaja con el modelo de cómo cuidar a un paciente que ingresa con una patología que requiere cuidados bajos y uno no tiene que estar revitalizando una lectura bibliográfica de 2.400 páginas, ¿no? Que hoy esto es toda una discusión. Además, el sistema tiene evidencia en optimizar la función esencial por ahí que tiene enfermería, ¿sí? Justamente en la calidad de atención. Hay diferentes indicadores que se pueden utilizar. Nosotros habíamos propuesto 2 o 3, después vimos que los hospitales utilizan los propios modificados, pero también en cuidados progresivos, ¿sí? Por ejemplo, relación de enfermera por número de camas, pero sobre nivel de cuidado, ¿no? Entonces acá va a haber que tener una capacitación fundamental de los enfermeros en este tipo de cuidados, ¿sí? ¿Hay alguna evidencia de que favorece el uso adecuado de la tecnología? Todavía no tenemos números en cuanto a números financiero-económicos de esto, ¿no? Pero sí el uso adecuado de la tecnología como tal, ¿sí? Y que mejora la calidad general de la atención. Y además, otra cualidad que tiene el sistema, y que lo pudimos ver durante la pandemia, es que en caso de la aparición de una patología emergente, desastrosa, catástrofe, etcétera, que alteran la capacidad del efector, la capacidad natural que tiene el efector para dar una respuesta a esa catástrofe, a ese desastre que acaba de aparecer, es mucho más sencilla la adaptación que tiene el hospital, porque el hospital ya está dividido en, digamos, un sector de cuidados bajos, un cuidados intermedios, un cuidados altos,
Entonces, obviamente, se pueden reorganizar subsectores dentro de estos tres, pero siempre los pacientes que requieran cuidados bajos van a estar en un sector y los que quieran cuidados intermedios o altos, elevados, van a estar en otros sectores, ¿no? Entonces, también está comprobada la eficacia ante patologías emergentes, agudas y subagudas. Y ahora paso al otro tema que tenía que ver con el último cuasi de los objetivos, que es, bueno, ¿cómo es la formación profesional en cuidados progresivos? La verdad es que si uno tuviera que decir la formación general de los médicos, etcétera, es esta que estamos haciendo acá, ¿no? Es esta y actuando, es esta y actuando, o sea, generando este sistema, modulando este sistema desde adentro del sistema sanitario. Pero hace un tiempo, en el 2022, fíjense en esa foto, todos con barbijo, ¿sí? Se empezó a trabajar en el Ministerio de Salud de la Nación por este programa de residencia en cuidados progresivos. Y se lanza, ¿sí? Se modera, se lanza, sin todavía tener en ese momento la certificación como tal, como especialidad, ¿sí? Y si uno piensa, ¿no?, en todas las reformas educativas en ciencia de la salud que hubo, ¿no? Uno habla de la primera reforma en el siglo XX, en el inicio del siglo XX, ahí podríamos mencionar 1910 con el informe Flexner, que todo el mundo nombra y nadie lee, digamos, en este tema de formación médica de disciplinas científicas, ¿no? De poder darle mayor trabajo a la articulación de ciencias básicas y aplicadas, por ahí con un modelo que refería más a sistemas hospitalocéntricos, etc. Una segunda reforma que tenía que ver en mediados del siglo XX con la innovación académica en cuanto a utilizar otros recursos pedagógicos, como aprender a través de proyectos, problemas, casos, etcétera, que están utilizando como eje central muchísimas academias de medicina. Y una tercera reforma, que es el tema de las competencias genéricas en contexto, ¿sí? Y acá yo me detengo porque hay un pequeño problema, que es los nuevos estándares de formación para las carreras de medicina no contemplan la palabra competencias. ¿Y por qué no la contemplan? No es porque no existan, sino que pasamos de un sistema de cumplimiento de objetivos a un sistema de competencias, ahora no son nombradas, porque las competencias se cumplen en el tiempo. Es decir, no hay algo que yo pueda vislumbrar en este momento ahora que pueda a mí hacerme determinar que un residente de primer año cumplió una competencia global, ¿no? Sino que cumplió una subparte de la misma. Y entonces empieza a aparecer otro concepto importante en esta reforma, justamente, que surge a partir de lo que yo les conté, de pasar a un sistema de formación solo por objetivos específicos al sistema de competencia, ¿sí? A otro concepto que tiene que ver con lo que se llama APROC, es decir, estas actividades profesionales a confiar o confiables, que aparece a través de numerosos proyectos en el Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos, en Escocia, como entes particulares, pero que hoy, desde el 2022, como vimos ahí en esa foto, el Ministerio de Salud de la Nación tomó el mando, hizo un Delphi, es decir, un sistema de validación de este sistema de APROC, que les voy a mostrar ahora, ¿está bien? Pero seguimos en un problema, digamos, ¿no? Porque a pesar de que esto está validado, digamos, por expertos, etcétera, no se ha puesto en práctica sistemáticamente año tras año. Y ahora les voy a mostrar los últimos datos que yo tengo de recursos humanos, ¿sí? Este concepto de APROC viene del 2007, de Tenkei y Shield, digamos, habla de actividades profesionales confiables, ¿no? Que lo que hacen es vincular ahora sí las competencias genéricas y las competencias específicas en algo que yo pueda observar, y de si esa observación con determinadas herramientas digo que esa persona ya está capacitada en ese nivel, confío esa actividad ya per se y lo paso a otro segundo nivel a ese estudiante o a ese residente que se está formando, ¿sí? En este sentido, ¿sí?, uno pensaría que en un modelo tradicional donde todavía hay especialidades, para hacer ese traspaso de especialidades a un modelo de cuidados progresivos, cada especialidad tendría que hacerse responsable de definir y refinar el lenguaje de las competencias en su contexto, identificar niveles esperados de desempeño y cómo entrenar a las personas en cada uno de esos niveles, y herramientas que evalúen los hitos, y hay que subrayar esa palabra hitos, que van a indicar si el desempeño progresivo de esa competencia ya es dable de confiarle a ese residente. Entonces, pensemos de nuevo que el residente es un super residente porque tiene al mismo tiempo pacientes internados en cuidados mínimos, intermedios o intensivos, ¿no? Ya no es un residente de clínica en un servicio, en un área determinada, sino que puede tener diferentes pacientes internados en diferentes lugares, ¿no? Cuando se pensó del Ministerio de Salud de la Nación, se pensó en una residencia de cuidados progresivos como una residencia básica, ¿sí?, básica, de duración máxima de 3 años, ¿sí?
El ingreso es a través del examen único, ¿sí? Tiene que tener obviamente el título de médico y aplicar concurso. ¿Cómo es el pasaje de un residente de primero a segundo, tercero o cuarto año, en este caso de 3 años, digamos, un modelo de cuidados progresivos, una residencia de cuidados progresivos, que hay que alcanzar todas las actividades profesionales a confiar, las APROC, digamos, en un nivel de confianza máximo llamado N4, ¿sí? ¿Está bien? Y que tienen que estar evaluadas de manera formal y sistemática, ¿sí? Con devolución oral y escrita hacia los residentes persistentes, ¿está bien? Y que no es la tradicional bitácora que el residente llevaba y nada más que eso, ¿no? Sino que hay una evaluación sistemática de un montón de actividades que se le van confiando y el residente va pasando de un nivel de confianza a un nivel mayor hasta el nivel máximo que dice que ese residente es capaz de ser tutor de otro residente en una práctica determinada. Entonces, el sistema de APROC que había creado el Ministerio de Salud de la Nación para este modelo de residencia en cuidados progresivos se basa en una delegación de confianza progresiva, ¿está bien? A partir de una matriz que, como les dije, fue validada por diferentes personalidades académicas y científicas, ¿sí? Entonces, se define esta actividad confiable, esta actividad profesional a confiar, como una unidad, fíjense en la definición, ¿no? Para diferenciarlo de competencia o objetivo, una unidad de práctica profesional que yo le puedo confiar a un aprendiz, a un residente, tan pronto como haya demostrado esa competencia, digamos, sin supervisión, ¿no? En ese sentido. Y la idea, cuando surge, como le dije en 2007, era para darle un proceso de operacionalización al concepto de competencias, que parecía algo inalcanzable y que, vuelvo a insistir, hoy no figura en los estándares de la carrera de medicina que sí tenía la resolución 1314 del 2007. ¿Sí? Esto lo voy a pasar. Entonces, lo que pretende estas actividades profesionales a confiar es superar esa brecha que existía entre los marcos de competencia que estaban elaboradas en los programas y lo que uno observaba en la práctica clínica, ¿no? Entonces, se seleccionan actividades profesionales que son clave, ¿sí? Estas se desglosan en diferentes hitos y uno, a través de diferentes actividades, digamos, y estos hitos, verifica si se han cumplido o no. Les muestro básicamente ahora, ¿sí? Un sistema de matriz que algo traje. ¿Por qué se lo llamó en el 2007 así, no? Porque, digamos, la palabra por ahí define un poco y hace más comprensible esto de APROC. Primero, ¿por qué actividades? Porque son tareas. Básicamente por eso, ¿sí? Son tareas que tienen que estar hechas, ¿sí? Que tienen que estar listadas, digamos, con especificaciones de trabajo específicas, ¿sí? Confiables, ¿por qué? Porque es un acto que requiere una confianza de los colegas del paciente. Esto no quiere decir que lo hacen solo, lo hacen siempre bajo un tutor, ¿está bien? Pero que claramente, ¿sí? Yo no le confío esa tarea hasta que nadie esté seguro de que esa persona puede hacerlo solo, ¿sí? Y profesionales, obviamente, porque son confinadas a profesiones que tienen regulación legal o alto nivel de calificación, ¿sí? Por ejemplo, esto está tomado, ¿sí? Como ejemplo, ¿sí? Una actividad profesional confiable podría ser reconocer a un paciente que requiere atención de urgencia e iniciar evaluación y manejo, ¿no? Entonces, fíjense que las APROC se van a dividir en dominios, los dominios en competencias y las competencias en hitos, ¿sí? Que son esos hitos, la tarea mínima que yo voy a observar para poder darle esa actividad a confiar finalmente. Entonces yo digo, bueno, acá divido el reconocer que un paciente requiere una atención de urgencia y un manejo y una evaluación inicial determinada en el cuidado y las habilidades de comunicación interpersonales, ¿no? Son dos dominios diferentes, ¿sí? El cuidado del paciente, digo, una de las competencias es que desarrolla y elabora un plan de manejo inicial, y entonces el hito es, si yo observo que maneja a un paciente con una complicación de hemorragia del primer trimestre, y lo observo, digamos, y que esto lo hace obviamente con debida justificación científica, este es un hito que me va a permitir, en función del resto de los hitos, llegar a esta actividad profesional confiable para que yo diga, ya pasó un estadio 2, un estadio 3, un estadio 4. ¿Cuál es la diferencia con el modelo tradicional de residencia? Que un residente de primer año, para pasar a segundo año, ¿sí? Requiere básicamente esperar sentado que termine la residencia, es decir, es una cuestión cronológica. Si antes la residencia era que el 1 de junio empezaban, yo el último día de mayo me quedo sentado, duermo, me despierto el 1 de junio y soy residente de otro año. Acá no, hay que cumplir con una serie de capacidad de hitos para alcanzar esa posibilidad de pasar, ¿sí? Entonces, este programa de APROC se diseñó para vincular, como dije, las competencias, ¿está bien?, a algo práctico, medible, ¿está bien?, y que yo pueda generar como tarea que le voy a delegar y confiar
a ese profesional que está en continuo desarrollo, ¿sí? Por eso que redefinimos una actividad profesional confiable como una tarea concreta en un escenario determinado, que por supuesto requiere atrás, tiene competencias, pero que esta vez tiene que ser observables y medibles tanto en el proceso como en sus resultados. ¿Sí? Y como dije antes, una actividad profesional confiable se divide, ¿no? Se divide en competencias y después en actividades o hitos, por lo tanto, las actividades profesionales a confiar, las APROC, se operativizan a través de los hitos, que son tareas mínimas que después me van a decir si se cumplió la competencia más genérica, que era un problema, porque las competencias genéricas, digamos, eran muy difíciles de demostrar, ¿sí? Vuelvo a insistir, la mayor parte de las residencias pasan por cuestión cronológica, ¿sí? ¿Cuándo una actividad se transforma realmente en una actividad confiable? Bueno, primero, es una actividad que tiene que ser parte esencial del trabajo profesional y no una habilidad médica. Esto ya lo diferencia, ¿no? Uno antes decía, un residente de primer año de traumatología tiene que hacer determinadas cosas. Un residente de medicina interna, pautas de alarma y historia clínica. Bueno, acá no se habla de habilidades médicas solamente, sino hay una actividad que es una parte esencial del trabajo profesional que ese residente requiere y no es solo una habilidad clínica. Tiene que tener no solo la habilidad como teníamos nosotros, sino el conocimiento y actitudes determinadas. Tiene que tener un rendimiento que sea reconocible, ¿está bien? Medible, ¿está bien? Ejecutado en un momento determinado de tiempo, observable y que tenga múltiples instrumentos para medirse. ¿Sí? Bueno, esto es un ejemplo, espero que voy a sacar esto. Ahí está, ahora sí. Les decía, cuáles son los pasos en el desarrollo, ¿no? Cuando se desarrollaron el Ministerio de Salud de la Nación a través del Comité de Expertos. Bueno, primero, los expertos se reunieron, identificaron los dominios, ¿no? Se tomó en cuenta, como le dije, profesionales experimentados, ¿sí? Aprendices, grupos focales, docentes, etc. Luego un mapeo y confirmación, ¿sí? Que es el chequeo de todos los aspectos que tiene un determinado dominio, ¿sí? Luego se hizo la descripción mucho más detallada, ¿sí? Se hizo nuevamente la consulta con expertos, se aplicó el sistema Delphi, digamos, de trabajo para validar. Luego se hizo la confirmación del contenido, se hizo la revisión de esa descripción, se hizo talleres con expertos nuevamente y finalmente se hizo la redacción final. Es decir, esto se tardó mucho tiempo en hacer, ¿sí? Muchísimo tiempo. Salió muy largo, muy extenso, a gusto de uno, digamos, para lo que uno espera, ¿está bien? Pero fue un trabajo muy, pero muy extenso, ¿está bien? Entonces, como yo les dije, se seleccionó un APROC por APROC, o sea, actividad confiable, se evaluó el escenario donde se iba a hacer, se determinaron todos los componentes, se establecieron las herramientas para que sea evaluado, ¿está bien? Y si no existían herramientas, porque la comunidad académica médica no tenía herramientas para validar, bueno, se desarrollaron, ¿sí? Se acordaron criterios para avanzar en el nivel de confianza, ¿está bien? O sea que hay criterios determinados, se hizo un mapeo de todas las actividades o hitos de cada una de estas actividades y se implementó la capacitación para todas las personas, ¿sí? Y lo interesante, como yo les dije desde el comienzo, es que el residente ejercita cada una de estas actividades a confiar en diferentes espacios de aprendizaje. Estos fueron definidos en un momento como aprendizaje sobre el paciente, sobre los recursos de la unidad de cuidado y sobre el ámbito académico en sí. Les dije también que el residente acompaña al paciente, ¿no? Desde el ingreso al establecimiento y lo va siguiendo, esté en el sector que esté, o sea, no lo abandona por pasar en un cuidado más elevado, ¿está bien? Por lo tanto, el residente de primer año no tiene las habilidades de un residente de clínica de primer año, sino que tiene el pasaje hacia el segundo año, se lo dan un montón de habilidades y de hitos que por ahí está cumpliendo en cuidados intermedios, cuidados altos, avanzados y cuidados bajos, ¿sí? Eh, y obviamente todo este sistema requiere de una alta observancia, ¿sí? De una alta observancia. Acá no hay un sistema que deja a los residentes en guardia solo o en trabajo solitario. No se trata de una bitácora de que hizo una habilidad, una destreza, una técnica determinada y un médico en una guardia se lo firmó y nada más. Esto fue lo que se planteó, ¿sí? Se planteó que la residencia en cuidados progresivos en esos 3 años iba a tener, como le dije, muchas actividades a confiar. Fíjense, es un número muy elevado a mi gusto, ¿sí? Son 44 actividades a confiar en 9 espacios de aprendizaje, ¿sí? Y siempre con 5 competencias transversales, ¿no? Que eran las competencias de traslado, alimentación, imágenes, laboratorio y servicios, ¿está bien? Y obviamente acá tienen los 9 espacios de aprendizaje, ¿sí? O sea, un residente de clínica, ¿no? Está primer año en clínica y el segundo año rota en unidad coronaria, unidad de cuidado intensivo.
En general esta era la norma. Un residente de cuidados progresivos tiene que rotar por todos estos servicios, tiene que entender la lógica de funcionamiento de un hospital de día, de cuidados mínimos, intermedios, intensivos, de un ámbito quirúrgico, de un consultorio externo, de emergencia y de admisión, ¿sí? De todo esto. Y como les dije antes, el sistema de evaluación es multiinstrumental. No hay un ECOE de fin de año o de fin de ciclo, como se hace en algunos hospitales. ECOE es el examen clínico objetivo estructurado que hacen algunos hospitales, por ejemplo, algunos pediátricos. No hay un solo examen múltiple choice, no hay una entrega de una monografía, ¿no? O sea, es una evolución multiinstrumental que va a depender, obviamente, de las actividades y los dominios y las actividades que tenga, de la manera en que yo lo voy a evaluar, ¿sí? No puedo evaluar una habilidad, una destreza y una comunicación efectiva con un múltiple choice, ¿sí? Bueno, esto ya se los dije, que se consideran varios niveles de confianza, ¿sí? En algunos países son 4 niveles, otros son 5 niveles de confianza, ¿sí? Y que se van incrementando esa confianza en la medida que se va ejecutando según el grado de responsabilidad que va adquiriendo y que le va dando un tutor, ¿sí? Un tutor que está al lado de él. Y les dije que hay diferentes niveles de supervisor. Fíjense que el residente va pasando en cada actividad a confiar, por estos 5 niveles, ¿no? El último nivel es el nivel que le dice ese residente, tenemos absoluta confianza vos en esta actividad porque has cumplido con diferentes actividades, ¿sí? O hitos para esa competencia que se asigna a una actividad, por lo tanto estás capacitado vos para supervisar y recién cuando termina de supervisar a otros y lo hace de manera correcta, adquiere el nivel más alto. Entonces, cada nivel, ¿sí? Cada nivel de supervisión es un grado, o refleja por lo menos un grado de responsabilidad que le vamos delegando a ese aprendiz, ¿no? Observa primero la actividad, ejecuta la actividad con supervisión proactiva directa, ejecuta la actividad con supervisión reactiva, ¿no? O sea, inmediata y brevemente se le empieza a dar el feedback permanente, ejecuta la actividad de manera independiente y casi sin supervisión, y obviamente es capaz de supervisar a otros que están en un nivel más bajo para esa actividad, ¿no? Para esa actividad a confiar como residente, ¿sí? Bueno, esto lo voy a pasar, pero fíjense en el trabajo que hubo, ¿no? Acá tienen los espacios de aprendizajes y cada una de las actividades profesionales a confiar. Les voy a pasar porque son múltiples, ¿no? Consultorio externo, hospital de día, cada uno con sus actividades profesionales, servicio de emergencia, ¿sí? Unidad de cuidados mínimos, intermedios o moderados, intensivos, ¿está bien? La parte de gestión, ¿sí? La parte de gestión de redes del sistema sanitario, y había un Gantt enorme, digamos, con un calendario enorme, pero a su vez también transformado en un Excel, digamos, que mostraba uno por uno, ¿sí? De estos hitos. Entonces, en definitiva, digamos, ¿cuál es el perfil de médico especialista en cuidados progresivos? Y voy a subrayar y al mismo tiempo tachar especialista, porque todavía no hay una legislación absoluta en esto. Pero ¿cuál es el perfil de médico de cuidados progresivos que se ha propuesto, ¿no? Básicamente es un médico especialista en cuidados progresivos, es un médico especialista que entiende que el hospital tiene un conjunto de instrumentos, herramientas que le dan un abordaje humanizado al paciente, que se empeña en que todas las intervenciones sean percibidas por el paciente como un esfuerzo para mejorar su situación de salud con respeto e integralidad, y que se sabe que desde el momento uno, ¿sí? Desde el momento uno, ese especialista aprende el abordaje por el nivel de cuidado que requiere esa persona. Este profesional es un experto en comunicarse empáticamente, respetuoso, con él, con el equipo de salud, con la familia, con el resto de los integrantes técnicos y no técnicos y otros profesionales, ¿sí? También con una capacidad altamente crítica, ¿sí? Acerca de las críticas que recibe, ¿está bien? Y lo mismo con las críticas que le reciben a partir de sus pacientes. Tiene formación en razonamiento clínico, pero también en gestión hospitalaria, en liderazgo, gestión del cambio, sistema de información y también en ética y derechos, ¿sí? Algunas de estas cosas ya están en el grado de muchas carreras, otras no, ¿sí? Y todo esto, como dijimos, obviamente, para lograr que parezca un hospital que esté intercomunicado, un hospital donde el diálogo continuo se da en cada uno de sus sectores. El trabajo sí es interdisciplinario, ¿sí? Por eso el residente de cuidados progresivos tiene que tener actividades que se le van confiando en cada uno de los sectores, entendiéndolo desde adentro y no tomando al otro servicio como una fuente de interconsulta y nada más, ¿sí? Y si uno dice, bueno, pero ¿y dónde están con esto? Bueno, la verdad que hubo una motivación muy, pero muy elevada. Al principio había 4 cargos y se cubrieron 2 residencias, etcétera, etcétera. Pero hoy yo les muestro esto lo tomé ayer
del Observatorio de Recursos Humanos, o sea, que ustedes pueden acceder fácilmente, porque está toda la documentación. Fíjense que estamos hablando en un periodo de 2018 al 2024, hubo un total de 43.255 postulantes a todo el sistema de residencia, ¿sí? Tanto por examen único como posbásico, estoy hablando acá, ¿está bien? El promedio de puntaje en el examen que se rindió fue de 63 puntos, ¿sí? Y con un promedio académico de los egresados que rendían de 7,33, ¿sí? Claramente, como ven acá, en el medio y a la izquierda de la pantalla, la prevalencia en un 70% del cupo femenino, ¿está bien? Esto, digamos, no varía mucho lo que está ocurriendo hoy en la academia, básicamente, ¿sí? La institución formadora en el 60% siempre es estatal, esto es importante. Si uno observa el grupo etario de estos que van a concursar, digamos, a postularse en estos sistemas de residencia, fíjense que el cupo femenino persigue en todos los grupos etarios, ¿no? Pero es mayormente importante en el grupo de 25 a 29 años, ¿sí? Y por país de nacimiento, el 73% casi es Argentina, ¿sí? Después hay un menor nivel en referencia a otros países. Cuando uno ve cómo, eso fue, digamos, esto que les mostré, las postulaciones, pero veamos, cómo fue la adjudicación de cargos 2022-2024, digo, para traer algo más por acá. Hubo un total de 10.304 adjudicados, ¿sí? El promedio de puntaje y el promedio académico se parecían mucho a esos que teníamos ahí, obviamente, no iba a variar, ¿sí? El resto de los datos se mantuvo bastante bien, por ahí un aumento del cupo femenino en un periodo de edad de 25 a 29 años, ¿está bien? Sobre el país de nacimiento, Argentina sigue siendo el proceso más importante adjudicatario. Digo esto porque hay por ahí lugarcitos donde empieza a haber alguna disparidad o algunas quejas por los cupos de residencia en determinadas especialidades, pero de manera global pasa esto, ¿sí? Fíjense que el 92% es soltero, ¿no? Al adquirir una residencia, ¿sí? Y uno dice, contanos, digamos, por examen único, o contanos qué especialidades o de qué universidades venían. Fíjense lo siguiente: Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de La Matanza, ¿sí? Y otras universidades. Este es el orden del porcentaje de postulantes, ¿sí? Que hubo, ¿sí? Y para qué postulaban, ¿no? En sede de residencia, fíjense en el Posadas, etc. Y acá tienen las especialidades que se eligieron según la institución formadora, ¿no? Fíjense, pediatría y todas las articuladas con pediatría, 6,19, cirugía general, psicología clínica médica, anestesio, tocogineco, enfermería, cardiología. Acá está todo el sistema de salud, ¿sí? No está solo medicina, ¿sí? La Universidad de Buenos Aires sigue con un porcentaje de postulantes obviamente elevadísimo, ¿sí? Y si uno dice quiénes rindieron el examen de ingreso a residencia, ¿está bien? Se parece mucho. Ahora yo lo que tomé es a cuidados progresivos. Y cuando uno mira cuidados progresivos, uno. Es decir, se presentan cupos para 4, para 5, para 6 y hay un postulante. Y este postulante no es de ahora, es el mismo postulante que teníamos en el 2021. Es decir, es alguien que acaba de terminar su residencia en cuidados progresivos, pero que no tiene todavía un certificado de especialidad, por lo cual su mayor parte de tareas la está ejerciendo como médico clínico. ¿Eh? Esto también lo quería rescatar porque hay 5 instituciones que se postularon para formar en este sistema de residencia por cuidados progresivos, pero obviamente al no tener una certificación clara como especialidad todavía, que no está completamente legislada, etcétera, hay un solo número, ¿sí? No importa de dónde venía, ¿está bien? Digamos, esto lo puedo aclarar después, en off, digamos, pero lo importante, digamos, que hay un solo cupo, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que hacer un checklist, digamos, una lista de cotejo de esta clase o de esta charla que vimos, más que una clase, hay resistencias, ¿no? Digamos, en el sentido de que en los hospitales tradicionales o en el sector tradicional de atención, por así decirlo, sí se requiere un importante servicio de admisión centralizada en los pacientes, ¿no? Que coordine este tránsito, en donde se le dé mucha cabida al sistema de formación profesional, o sea, tiene que haber médicos, enfermeros allí en ese sistema de admisión para coordinar el tránsito y el nivel de vinculación que va a tener con los cuidados que requiera esa persona que ingresa al sistema hospitalario. Hay resistencia porque hay que cambiar el formato, ¿no? De este pase de sala de pacientes traumatológicos a un pase de sala de cuidados según necesidades, esto que decimos siempre. Hay resistencia porque se requiere también un cambio de paradigma de formación, ¿no? Esto de yo ya no paso de año en mi residencia por una cuestión cronológica o porque hice 2 cosas, como tener una buena historia clínica, una anamnesis y simplemente no faltar,
o porque solamente me tomaron un ECOE que no me habían tomado nunca antes, un día porque a alguien se le ocurrió en 5 estaciones, que no está mal, pero sigue siendo un error pedagógico tremendo en que dejar, digamos, o darle una confianza a un residente para pasar de primero a segundo año, de segundo a tercer año, porque anduvo bien en 5 estaciones que le dimos 7 minutos en cada estación, ¿no? Esto también es una cuestión pedagógica que habría que revisar bastante bien. Y en resumen, obviamente nosotros atendemos que hay una complejidad de organización que está justamente en articular las estructuras que faciliten la coordinación de las actividades alrededor de la asistencia médica, ¿sí? Eh, es mucho más fácil si hablo un hospital que nace como cuidados progresivos que un hospital tradicional que tiene algún servicio que funciona como tal. Por otro lado está la necesidad del paciente, ¿no? Esto que definimos por los niveles de cuidado, la gestión de la internación, como dijimos, según criticidad, polivalente, gestionada por médicos con orientación clínica y enfermeros con mucha actividad interdisciplinaria de formación, ¿sí? Y requiere también reformular los procesos, como dijimos, la atención sanitaria, pero también la arquitectura, los espacios mucho más humanizados y acordes con este proceso, ¿no? Si no trabajamos en los tres, en los procesos, en los espacios sanitarios, digamos, en la arquitectura y en el sistema sanitario, o sea, en la atención sanitaria, la verdad es que todo va a quedar diluido. Bueno, hay mucha bibliografía, está bien, queda a disposición para discutir sobre esto. Les traté de contar un poco lo que hicimos desde adentro, cuál fue la trayectoria poquita, hasta que yo me fui del Ministerio de Salud de la Nación, pero bueno, traté de mostrarles un poquito en qué